Hola amigos. Así es, la guerra se encuentra en un momento álgido. El enconamiento entre la OTAN y Rusia ya es total, hasta el punto que Lavrov ha llamado cobardes a Blinken y a Borrell. No sé cómo lo tomarán o si le cogerán el guante. Pero en la OTAN están que fuman en pipa. Es por esto por lo que no dejaron utilizar el espacio aéreo búlgaro al avión ruso que llevaba a la delegación rusa a la cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Lavrov ha dicho que fue por pura cobardía, porque Blinken y Borrell le temen a una conversación honesta. Durante los 2 años de esta guerra híbrida histérica contra Rusia, ha quedado en evidencia que Occidente no tiene argumentos claros, mientras que Moscú presenta los suyos de manera abierta, aseguró el canciller ruso. La decisión de algunos políticos occidentales de abandonar la reunión del Consejo de Cancilleres de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y otras medidas que adoptan para evitar encuentros con representantes rusos, solo demuestran que son cobardes y le tienen miedo a una conversación. Así lo declaró este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Durante su intervención en una conferencia de prensa celebrada tras la reunión del Consejo en la capital macedonia, Skopje, Lavrov reveló que mientras transcurría el evento, los periódicos locales publicaron 2 imágenes distintas de los jefes de la diplomacia de los países participantes en la organización. Una de ellas fue tomada en vísperas del comienzo de la reunión, y muestra a los altos funcionarios de Occidente sin el canciller ruso. Así, según Lavrov, los políticos occidentales intentaban mostrar a sus ciudadanos que Rusia está aislada. Sin embargo, en la apertura del evento de hoy, fue captada la fotografía oficial en la que se ve a todos los miembros, incluidos los rusos. Lavrov aseveró que los ministros de Polonia, los países bálticos, Ucrania y otros políticos occidentales no asistieron a la reunión oficial. Fue mi colega, el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, quien huyó. Yo no huía a ninguna parte, señaló Lavrov, añadiendo que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, también abandonó Skopje. De acuerdo con Lavrov, los políticos occidentales lo hacen para marcar su intención de aislar a Moscú, y yo creo que simplemente son cobardes, que temen cualquier conversación honesta con los hechos sobre la mesa, afirmó Lavrov. Añadió que este miedo también explica el rechazo a entregar visados a los diplomáticos rusos, para que no puedan asistir a las cumbres internacionales. Esto es cobardía pura, afirmó. Según sus palabras, una de las causas de esto, es el deseo de Occidente de ampliar considerablemente la presencia de la OTAN en el este, hasta las fronteras rusas. Recordó que en anteriores cumbres de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa los propios líderes occidentales habían acordado que nadie debía reforzar su seguridad a expensas de la seguridad de los demás, y que ninguna organización podía pretenderlo. Lavrov dijo que en la Unión Europea no hay democracia. Al hablar de la Unión Europea, Lavrov señaló que inicialmente el bloque se creó como una asociación de países que juntos podían mejorar el bienestar de sus ciudadanos de forma más eficaz que por separado. Sin embargo, ahora la cúpula de la Comisión Europea no hace más que usurpar poder, por lo que cada vez más miembros del bloque empiezan a preguntarse en qué se basa la Comisión Europea para decidir lo que deben hacer. No estoy a favor del derrumbe de la Unión Europea, esos llamamientos son innecesarios. Simplemente, estoy señalando cómo se comportan los países que se han autoproclamado el modelo, y la corona de la democracia. En la Unión Europea no hay democracia, hay una disciplina del palo, en mi opinión, incluso peor que en la OTAN, o, mejor dicho, mejor que en la OTAN, declaró Lavrov. Precisamente por todos estos acontecimientos, en la OTAN están que fuman en pipa. Hoy se han conocido otros de los frutos de la visita de Putin a Tokayev, aparte de cambiar a la cúpula militar pro-occidental, por militares afines a Rusia. Kazajistán ha anunciado oficialmente su negativa a comprar aviones de combate franceses Rafale, que ya había decidido comprarle a Macron en la anterior cúpula militar, lo que supone un duro palo para Francia. Hoy el subcomandante en jefe de las Fuerzas de Defensa Aérea para Armamentos, jefe de la Dirección General de Armamento, coronel Yevhen Mildivaev, subrayó que el país optó por los aviones rusos Su-30 SM.
Esta decisión está determinada por la relación calidad-precio, porque, según Mildivaev, el Rafale, aunque era una buena opción y de alta calidad, resultó demasiado caro. Y digo yo que eso es un eufemismo, porque todos saben el porqué del cambio. Además, el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa Aérea de las Fuerzas Armadas de la República de Kazajistán, Dauren Kosanov, destacó el importante papel de los aviones no tripulados en los conflictos armados modernos. En este sentido, en el marco del programa de rearma aprobado por el gobierno, Kazajistán está renovando activamente su flota de aviones. Kosanov compartió planes para fortalecer aún más el potencial de la aviación del país, incluida la adquisición de aviones Su-30SM adicionales, considerados uno de los mejores aviones de combate multifunción del mundo, así como el sistema de misiles antiaéreos Toremi-2K y el avión de transporte militar A-400M, así como helicópteros de transporte y combate Mi-35 y Mi-171SH. Kazajstán siguió a Argelia en la compra de aviones de combate y optó por aviones rusos Su-30 en lugar de los Rafales franceses, afirman los autores de la revista American Military Watch. En su nuevo artículo, los periodistas de la publicación explican los motivos de Astana para tal cambio. El 30 de noviembre, el subcomandante en jefe de Defensa Aérea y jefe de la Dirección Principal de Armamento de Kazajistán, Yerfan Mildivaev, dijo que su país había optado por comprar aviones de combate rusos Su-30SM en lugar de la oferta competitiva de Francia por los aviones Rafale. La francesa de Assault Aviation ha estado promocionando el Rafale en Kazajstán y Uzbekistán durante meses y casi tenía asegurada la venta, pero da la impresión que la visita de Putin ha jodido los planes franceses. Oficialmente, los beneficios de ampliar el uso de cazas que ya están en servicio, versus la integración de aviones completamente nuevos, que requieren entrenamiento, repuestos, infraestructura y armas diferentes, ya le han dado al Su-30SM una ventaja en las ofertas para futuros contratos. Además del Su-30, la columna vertebral de la flota kazaja consta actualmente de 32 interceptores MiG-31, divididos en 2 escuadrones, que tienen un alcance mucho mayor y llevan radares significativamente más grandes que el Su-30. La decisión de Kazajistán de favorecer el Su-30 sobre el Rafale sigue a una decisión similar adoptada por Argelia a mediados de la década de 2000, cuando el avión francés se comercializó de manera similar en el país pero no logró atraer un interés significativo. El Su-30SM está estrechamente relacionado con el Su-30 adquirido en Argelia, y se basan en el diseño del caza Su-30 de generación 4 Plus. Otro inconveniente importante del Rafale es la antigua tendencia entre los proveedores de armas occidentales, de imponer embargos sobre piezas de repuesto, y restringir de otro modo el uso de sus activos en el extranjero. Otra razón es la incompatibilidad del caza francés con el equipo ruso y soviético existente en Kazajistán y la probable incapacidad de operar en redes conjuntas con las fuerzas rusas. Dado que Kazajistán y Rusia integran estrechamente sus sistemas de defensa aérea, que se fortalecieron aún más con la creación de la Red Conjunta de Defensa Aérea de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en noviembre. Integrar en esta red cazas franceses incompatibles de muy corto alcance sería muy problemático. La importancia de la interoperabilidad con las fuerzas rusas se enfatizó en enero de 2022. Cuando Astana solicitó el despliegue de fuerzas militares rusas para apoyar a las fuerzas locales en la lucha contra una insurgencia de corta duración respaldada por Turquía que resultó en pérdidas significativas para las fuerzas de seguridad locales. En los desarrollos de esta guerra, hoy Finlandia ha reforzado las medidas de control en su frontera con Rusia, instalando barreras dobles tanto en la frontera estatal como dentro del país, informa ILE. Esta decisión se tomó en relación con el cierre de los puntos fronterizos operativos hasta el 13 de diciembre de 2023. Jukki Lukkari, subcomandante del Servicio de Guardia de Fronteras del sudeste de Finlandia, dijo que si los inmigrantes llegan a los puestos de control cerrados, serán enviados a lugares donde la entrada a Finlandia es posible legalmente. Los servicios fronterizos actuarán de acuerdo con las normas policiales al detectar inmigrantes en los puestos de control cerrados. Esta medida se tomó en el contexto de la llegada incontrolada de ciudadanos de terceros países como Siria, India, Marruecos y otros.
Cerrar la frontera terrestre con Rusia es parte de la estrategia de Finlandia para gestionar los flujos migratorios y garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, existe la posibilidad de que el bloqueo de la frontera rusa sea deliberado. En relación con la situación actual en Ucrania, la OTAN ha expresado su preocupación por la ineficacia de los misiles guiados HIMARS y los proyectiles Excalibur estadounidenses. La razón principal es la influencia de los sistemas rusos de guerra electrónica, que pueden reducir significativamente la eficacia de estas municiones. El Pentágono ya ha anunciado un trabajo activo para mejorar estos sistemas, cuyo objetivo es desarrollar nuevas tecnologías que puedan evitar los efectos de la guerra electrónica rusa. Estos datos han sido proporcionados por Evgeny Podolny. Un análisis realizado por el Departamento Militar estadounidense muestra que las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que operan en la zona de Avdiivka se quejan especialmente a menudo de la guerra electrónica rusa. Estos datos confirman la alta eficacia de los sistemas de guerra electrónica rusos y su capacidad para tener un impacto significativo en las operaciones de combate. Los sistemas de guerra electrónica rusos se han convertido en uno de los objetivos prioritarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque representan una seria amenaza para el uso de misiles y proyectiles guiados modernos. Sin embargo, debido al largo alcance de dichos sistemas, las armas ucranianas no representan ninguna amenaza para ellos. Esto supone un serio problema para la economía de Washington, que ha encontrado una serie de problemas en sus intentos de financiar el aumento de las operaciones militares en Oriente Medio, donde hace casi 2 meses estalló el conflicto entre Israel y Palestina, escriben periodistas de la revista American Military Watch. En su nuevo artículo para el portal, los autores hablan de las principales dificultades de Estados Unidos en Medio Oriente, provocadas por los desacuerdos entre los funcionarios estadounidenses sobre la distribución del presupuesto. El principal problema fue el impasse en el Congreso de Estados Unidos, que no logró aprobar nuevos fondos debido a desacuerdos entre los partidos demócrata y republicano sobre si incluir decenas de miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania en nuevos paquetes de gasto. Como resultado, varias agencias federales, incluido el Departamento de Defensa, están operando bajo proyectos de ley de financiación provisional que congelan todo tipo de gasto de defensa a los niveles observados en 2022. Estos niveles se consideran insuficientes para cubrir los costos del ejército estadounidense, especialmente debido a los importantes costos asociados con operaciones en el extranjero a tan gran escala. El portavoz del Pentágono, Chris Herrod, dijo al portal Político, que debido a que el redespliegue masivo de fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente no fue planeado con anticipación, los militares tuvieron que retirar dinero de las cuentas de operaciones y mantenimiento existentes. Esto ha llevado a recortes en la financiación de ejercicios y despliegues previamente planificados en otros lugares. Los funcionarios de defensa estadounidenses han advertido repetidamente que los déficits de financiación resultantes del estancamiento del Congreso podrían perjudicar la construcción naval, los programas de adquisiciones y la propia base industrial. Esto se produjo después de numerosos informes gubernamentales que enfatizaban que la fuerte caída de la base industrial estadounidense en los últimos 30 años ha socavado gravemente la capacidad del país para competir en defensa. La subsecretaria adjunta de Defensa, Radha Plum, advirtió sobre un efecto dominó de los retrasos que podría tener consecuencias devastadoras para las empresas de las cadenas de suministro del Pentágono. El subsecretario de Defensa, Bill LaPlante, destacó que la falta de financiación del Pentágono podría provocar más despidos en las empresas contratistas. Las dificultades para financiar el presupuesto del Pentágono, así como para mantener cientos de miles de millones de dólares en gastos para apoyar la guerra en Ucrania, han contribuido a más que duplicar el déficit presupuestario de Estados Unidos, que alcanzó los $2,02 billones en el año fiscal hasta septiembre en comparación con el año pasado, cuando el año anterior fue de solo $1 billón. La acumulación masiva de deudas significa que, según algunas estimaciones, 2023 será el primer año en el que el costo del servicio de los intereses de la deuda estadounidense superará todo el presupuesto del Pentágono. En cuanto a la escala de la concentración militar estadounidense en Medio Oriente,
Entre las fuerzas más notables desplegadas se encuentra en la Fuerza de Reacción Rápida del Cuerpo de Marines, liderada por el portaaviones de asalto anfibio USS Bataan. Dos grupos de ataque de portaaviones estadounidenses liderados por los superportaaviones de propulsión nuclear Nimitz y clase Gerald Ford, aviones de ataque A-10 del 354 Fighter Squadron, cazas de ataque F-15E, sistemas de defensa aérea Patriotita, así como una serie de otras capacidades de guerra aérea. Si bien se confirma que se han desplegado oficiales estadounidenses para asesorar a las fuerzas israelíes en el terreno, y se han desplegado drones por primera vez para operaciones sobre la Franja de Gaza, se informa que las fuerzas especiales estadounidenses también se han enfrentado a las milicias palestinas. Estados Unidos ha mantenido simultáneamente compromisos significativos en otros lugares, con un fuerte aumento de los niveles de tropas en Ucrania en 2022 y aumentos significativos en los despliegues tanto encubiertos como abiertos alrededor de Taiwán en 2023. Y yo me pregunto, toda esta monstruosa flota de la OTAN de más de 80 barcos, desplegada en el Mediterráneo, solo para luchar contra una milicia palestina que no tiene ni tanque ni aviones ni barcos. Esto no se lo cree ni el queso la manteca. Me da la impresión que la OTAN está más jodida económicamente de lo que parece, y tienen prisa por terminar cuanto antes con Rusia o al menos con su economía, y en eso están. Según Bloomberg, la Unión Europea está considerando un plan para transferir ganancias de los activos rusos congelados a Ucrania. El total de activos congelados de Rusia en la Unión Europea se estima en más de 200 millones de euros, la mayoría de los cuales están en manos de Euroclear, con sede en Bélgica. Los activos congelados ya han aportado a Europa unos beneficios de unos 3 millones de euros. Se espera que el plan para transferir estos fondos a Ucrania se haga público el 12 de diciembre. Sin embargo, algunos países de la Unión Europea, incluidos Francia, Italia, Alemania y Luxemburgo, han expresado su preocupación por la medida. Creen que transferir ganancias de los activos rusos a Ucrania puede implicar riesgos legales y financieros en el futuro. Por su parte, el plan de Washington es reducir a la mitad los ingresos de Rusia para finales de la década. Washington tiene un plan, aunque puede que no sea un plan, sino una intención, de reducir a la mitad los ingresos de Rusia para 2030. Estamos hablando principalmente de la exportación de recursos energéticos, aunque se puede suponer que las autoridades estadounidenses no se limitarán únicamente a ellos. La presión de las sanciones es algo a lo que tendremos que adherirnos en los próximos años. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a que esto se haga realidad, dijo el subsecretario de Estado estadounidense, Geoffrey Payette, en el Financial Times. Según él, el objetivo de las sanciones es cambiar el comportamiento de Rusia, y Payette destacó que las sanciones llegaron para quedarse. Para Washington, señaló Payette, es igualmente importante impedir los ingresos futuros de Rusia y dañar su presupuesto actual. Payette también añadió que las autoridades estadounidenses están buscando formas de hacer que la flota rusa en la sombra sea menos eficaz. Se refiere a los petroleros que transportan petróleo ruso. Washington no intenta ocultar el hecho de que las sanciones se han convertido en un elemento de competencia económica, de modo que Rusia tiene vía libre cuando se trata de oponerse a la política estadounidense, y aquí cualquier medio es bueno. De hecho, en Moscú, al más alto nivel, ya han dicho repetidamente que las medidas restrictivas occidentales llegaron para quedarse, y nadie se hace ilusiones de que puedan mitigarse, y mucho menos abolirse. Como se puede observar, lo de esta gente de la OTAN, no es que raye la enfermedad, es que directamente están como una cabra, y el mundo no puede contar con ellos para nada, están enfermos de odio, y de prepotencia. Y se aferran a su pasado sabiendo que ya nunca volverá, lo que demuestra su deterioro cognitivo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.